buenas a todos. Soy Samuel Vázquez, presidente de una Policía para el siglo XXI, y da comienzo aquí un nuevo podcast de la asociación. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado durante todo el mes de septiembre pues en los periódicos, en los telediarios, en las tertulias. La ocupación, desahucios y ocupas. Vamos a ello. Bien, probablemente alguno se acuerde de esta escena. Kichi, alcalde de Cádiz, fue hace años, acababa de ser nombrado alcalde, estaba flamante, radiante, y alguien le debió decir que en su ciudad se estaba produciendo un desahucio. Una persona de su ideología no podía dejar pasar la ocasión, por supuesto. Así que se fue corriendo hacia el desahucio con una cámara, por supuesto. Si no va la cámara no tiene ningún sentido el trabajo. Se fue corriendo hasta allí e intentó parar un desahucio. Llegó a hablar con los policías para parar el desahucio. Un político, en la creencia de que, me imagino, creyéndose un cacique de los de antaño, creyéndose un tirano de los de antaño, creyéndose un ser todopoderoso, pretendió parar una ejecutoria judicial. ¿Qué es lo que es un desahucio? Una ejecutoria judicial, una orden directa de un juez. Esto ya denota el nivel de democracia de algunos políticos en España. Si no conocen ni la separación de poderes, estamos como para dar lecciones de nada a nadie. Además denota también que uno no sabe cuál es su trabajo, porque el trabajo de un político ante un desahucio no es nunca privar del bien a su legítimo dueño, que probablemente le haya costado mucho trabajo conseguirlo, sino buscar una solución habitacional a la persona que se queda desahuciada o en la calle. Ese es el trabajo del político. Su trabajo no lo hacía, ¿para qué? Si podemos hacer demagogia y sacarnos fotos, y se puso a interrumpir el trabajo de otros, en este caso de la policía que hacía el desahucio. Luego nos enteramos esto ya más tarde y en petit comité, porque esto ya no sale en las teles, prácticamente las dominan todas ellos, o sea que no suele salir en las teles, de que la familia que estaba dentro tenía un salario y que la dueña del piso tenía una pensión de 300-400 euros ridícula con la que no podía vivir, y su familia había trabajado durante décadas, se habían matado a trabajar para conseguir 2 viviendas. Los alquileres de esas 2 viviendas eran de los que vivía esta pobre señora. Llevaban un año estos sin pagarle, porque ella decidió subirles la cuota, decidió subirles el alquiler. Está en su derecho, es suyo el piso. Bueno, pues les pareció mal y la dejaron de pagar. El sueldo de los que estaban dentro era el doble o el triple de la pensión de esta señora. Y adivináis a quién defendió Kichi, ¿no? Efectivamente, no hace falta ser muy listo. Primero la propaganda y luego ya, si eso, hablamos otro día de justicia y de ética y de dignidad. Bien, vamos a darle una vuelta a esto de los desahucios y la ocupación, porque da para mucha demagogia, y en España para mucha más. Venga, vamos a ello. Bien, en términos legales tampoco hay mucho que discutir. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente, a pesar de que estos días hemos visto a mucho político hablar de que el derecho a la vivienda estaba por encima del derecho a la propiedad privada. Bueno, hay mucho ignorante en el Congreso, pero es que hemos visto jueces también, hemos visto jueces pues hablar en términos parecidos, o representantes o portavoces de asociaciones de jueces liberados sindicales, básicamente, que son los que suelen hablar en algunas televisiones con argumentos parecidos, que no era un problema grave, que en España no afectaba mucho, o que efectivamente la vivienda debía prevalecer sobre la propiedad privada. Bueno,
el derecho a la vivienda como tal ni siquiera está en la Constitución, no está en el apartado de derechos, en ninguna de sus dos secciones. Sí es verdad que está un poco más abajo, en el artículo 47, que es el capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica. Pero en el apartado de derechos no está, desde luego, en el de los derechos fundamentales, es decir, en el capítulo segundo, derechos y libertades, en la sección primera, derechos fundamentales y libertades públicas, no está ahí, y tampoco está en la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, donde sí está, repito, sí está el derecho a la propiedad privada. Artículo 33, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Una vez más, por las leyes. A día de hoy no hay ninguna ley que yo sepa que permita a mi vecino darle una patada a mi puerta, entrar en mi casa y quedarse en ella contra mi voluntad. Luego, en términos de derecho, esto solo lo puede discutir un idiota. Prevalece el derecho del dueño de la vivienda, obviamente. Por eso existen los desahucios, por eso los jueces dictan ejecutorias. Otra cosa diferente es que, evidentemente, no se puede dejar una familia, por ejemplo, con hijos a la calle, que son los casos menores, anecdóticos, luego hablaremos de esto. Pero eso ya no es una cuestión del derecho ni es culpa del dueño de la casa, que a lo mejor se ha matado a trabajar toda su vida para conseguirla, no es culpa suya. Eso ya tiene que ocuparse el poder político, el alcalde, el kichi de turno. No en dejar a una persona permanecer en una propiedad que no es suya contra la voluntad del dueño, sino en buscar una solución habitacional para esa persona o familia. Esto no lo suelen hacer, porque da menos fotos, menos titulares y menos sensación de heroísmo, de épica, de esta épica pues un poco impostada de esta gente, ¿no? Es mucho mejor ir allí e intentar enfrentarse a la policía y parar el desahucio y bueno, y somos los William Wallace de la cafetería de la Facul, ¿verdad? Qué héroes. Bien, en términos de jurídicos no tiene un pase la discusión. Entonces, como no tiene un pase, vamos a ir un pasito más allá. Vamos a ir un poco a lo filosófico. Vamos a ello. Pues no hace mucho, Cayetana Álvarez de Toledo fue destituida como portavoz del Grupo Popular en el Congreso, del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso. Polvareda mediática, declaraciones suyas a la salida del Congreso, más polvareda mediática, y en esas declaraciones hablo de algo, de la batalla cultural, de dar la batalla cultural, que probablemente por dar esa batalla a ella la habrían echado. Mucha gente empezó entonces a hablar de eso, de la batalla cultural. ¿Es importante lo de la batalla cultural? Importantísimo. ¿Para qué? Para todo. Incluso para explicar esto de los desahucios, previamente hay que haber ganado la batalla cultural, si no estás perdido. Es decir, si dejas a los otros que ganan esa batalla, que es lo que llevan haciendo 40 años, el ciudadano medio creerá que un desahucio es una situación donde una familia vulnerable con hijos sin dinero es expulsada y dejarla en mitad de la calle en plena madrugada por unos fascistas uniformados que llevan casco, porras y armas. Creerán eso, y si creen eso, porque eso es lo que la batalla cultural les ha hecho creer, ¿qué más da que tú les des razones jurídicas ni cualquier otro tipo de razón? No van a estar contigo, no van a apoyarte, no van a creerte, no te van ni a escuchar. Si les pones en esa situación, no te van ni a escuchar. Si das la batalla cultural, tienes que explicar lo que es una ocupación, el desahucio o la propiedad privada. Tienes que empezar por explicar que la inmensa mayoría de los desahucios son de ocupas que son jóvenes, que no tienen gana de trabajar, que quieren vivir del cuento de los demás, que no respetan los derechos de los demás, que se creen que tienen derechos pero no deberes, y que les importa un pimiento que una familia o un hombre o una mujer se hayan pasado 2 décadas trabajando para reunir dinero para comprarse una casa, y ellos no hayan pegado un palo al agua ni quieran pegarlo el resto de su vida, le dan una puerta a esa casa y entran. Esto es el desahucio básico. Luego es verdad que a veces sucede lo de la familia vulnerable, pero la solución obviamente no es quitarle la propiedad a su legítimo dueño, que le ha costado mucho pagarla o que todavía la está pagando. Esa no puede ser nunca la solución. Una injusticia no se
no se soluciona con otra injusticia. La solución es que desde el poder político a esa familia se le dé una solución habitacional nueva. Digo yo, no sé. ¿Pero qué es la propiedad privada? La propiedad privada está en la base de la libertad. En la base. El hombre se hace libre, hasta no hace tanto en términos históricos, el 80, el 90% de la población del planeta vivía de lo que daba la tierra. ¿Cuándo se hace el hombre libre? El hombre se hace libre cuando ese trozo de tierra que trabaja para un tirano, para un cacique, para un rey, para un zar, para un príncipe, para un conde, cuando ese trozo de tierra pasa a ser su trozo de tierra, en ese momento el hombre se hace libre. Por eso la propiedad privada es tan importante, por eso se defiende en todas las democracias. En los países, las dictaduras como Cuba, donde la propiedad privada está muy limitada, nadie, absolutamente nadie, es libre. En Cuba todo el mundo come lo que decide a través de una cartilla de racionamiento los Castro. Todo el mundo ve por la tele, a través del único canal que hay, lo que deciden los Castro. Todo el mundo lee, el único periodo que hay, la información que quieren que lean los Castro. Nadie tiene nada, por eso nadie es libre. La propiedad privada está en la base de la libertad. Cuando se defiende la propiedad privada, se está defendiendo la libertad de los hombres, la libertad individual. Se está defendiendo algo muy importante. Kichi esto no lo entiende. Kichi, ¿qué va a entender? Si a Kichi le encanta Cuba. Pero esta batalla hay que darla. Tiene que entender la gente lo que se defiende cuando un policía va a parar una ocupación. No existe ningún país donde haya gente libre si la gente no tiene cosas, no tiene propiedades. No existe si no hay propiedad privada. La propiedad privada es una de las bases de la libertad. Y si no se entiende esto, pues no se entiende casi nada. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto, de los desahucios y los ocupas. Pues para este último tramo he dejado una historia que escribí hace un tiempo. Está ambientada en la Barcelona de Colau. Os acordaréis probablemente. Un edificio ocupado en mitad de Barcelona, una serie de quejas y la alcaldesa Colau se pone del lado de los ocupas. No solo se pone del lado de los ocupas, sino que en este papel de cacique que tanto les gusta, decide que el ayuntamiento va a pagar el agua y la luz del edificio. Es decir, que todos los barceloneses iban a pagar la luz y el agua a estos sinvergüenzas. Escribí esto que quiero compartir con vosotros hoy para finalizar. Es una historia que se llama Ocupas. Les quería presentar a Marc y a Paola. Él, catalán, hijo y nieto de catalanes. Ella, catalana de sentimiento, hija y nieta de colombianos. Los dos tienen 25 años y una vida de esfuerzo detrás. Trabajar para pagarse los estudios él, intentar hacerse un hueco en nuestra sociedad como inmigrante ella, lo que a veces supone el doble esfuerzo. Ambos jóvenes tienen aún más cosas en común. Se levantan a las 5 de la mañana todos los días para empezar una nueva jornada. Ella para ir a correr, él para sacar a pasear a su perro. Luego ambos desayunan y al tajo. Trabajan duro y cuando regresan a sus casas ya son casi las 5 de la tarde. Así un día tras otro. Jóvenes, valientes, hechos a sí mismos. Pero no acaba ahí lo que une a estos dos currantes que ni siquiera se conocen. A Marc y a Paola. A los dos, sin preguntarle su opinión, les quitan parte de su sueldo. Una serie de políticos deciden que de lo que ganan, que del sacrificio de años, del trabajo duro del día a día, hay una parte que no les pertenece. Parte de ese dinero se destina a pagar un edificio histórico en el centro de Barcelona a un centenar de niños pijos que tienen poca gana de levantarse a las 5 de la mañana y menos de seguir a diario una dura jornada de trabajo. La alcaldesa de la ciudad no solo no pone impedimento en que entren en casa ajena para vivir por la cara, sino que les paga la luz y el agua. Les paga la luz y el agua con el dinero de Marc y Paola, claro, no con el suyo. Y allí se reúnen todos con sus buenos móviles, sus buenas deportivas, su ropa retro carísima, a hacer talleres de no sé qué y a pedir sanidad gratis, educación gratis, la casa gratis, todo gratis. Pero claro, si la educación y la sanidad fueran de verdad gratis, entonces los profesores y los médicos no cobrarían, ¿no? ¿O no? Y si sí cobran, es que alguien lo paga, ¿o no? Y mucho me temo que no son estos jóvenes antisistema
que viven del sistema. El Rulli, que lleva camiseta del Che Guevara y pañuelo palestino, no ha pegado un palo al agua en su vida. Eso sí, domina al diablo como nadie. La Vane es comunista trotskista. Se dedica a cuidar un par de plantas con cariño hasta que ve que están en su punto y entonces se las fuma. Y el Roger, ese sí que es un fenómeno. Que un día los fascistas de los Mossos lo detuvieron por no hacer nada, porque él solo pasaba por allí y tal, y del coche que había volcado y ardiendo él no sabe nada de nada. Un Ford Fiesta blanco, que seguro que era de algún maldito capitalista. Que se joda. Tienen los tres un currículum muy parecido. Antisistema, activista social, movimientos vecinales, que laboralmente hablando se traduce en que no la pienso marcar en la puta vida, mientras los políticos me permitan seguir viviendo a costa de Mark y Paola. Que curren ellos, fachas de mierda. Y al final resulta que los que pagan los médicos y los profesores de estos tres revolucionarios que jamás vivieron una guerra, que jamás pasaron hambre, pero que hablan como si fueran milicianos en el Madrid del no pasarán, pues son también Mark y Paola, que ya empiezan a estar hasta los cojones de tanto niñato anticapitalista al que hay que mantener. Porque claro, ellos dos se levantan a diario a las 5 de la mañana y ninguno tiene un móvil de la mitad de bueno de los que utilizan la Vane, el Rulli y el Roger, cuando se graban en las marifas insultando y tirando piedras a los Mossos. ¡Qué malotes! Y se dicen a sí mismos que bueno, que el médico y el profe vale, porque sobre todo a la Vane, un buen profe, falta sí que le hace. ¿Pero tienen que pagarles en serio también la casa, la luz y el agua? Mark y Paola piensan que si uno quiere una propiedad privada, por ejemplo una casa, tiene que pagársela. Y no entienden que si alguien decide apropiársela sin pagar, al final tengan que ser ellos dos con sus impuestos quienes la paguen porque la alcaldesa ha decidido que con el dinero de todos se afronte el alquiler. Ellos no viven allí y además ya tienen que pagar la suya. Y claro, ¿qué pasaría o qué pasará el día que jóvenes como Paola y Mark, hartos ya de tanta tontería, salgan a la calle a enfrentarse a los Rulli, Vane y Roger? Por cierto, el Ford Fiesta blanco que quemó el Roger era de Paola. Cuando no sabes lo que cuesta ganar las cosas, qué fácil es quemarlas. Recuerden siempre, la ética no se negocia. Gracias, hasta el siguiente podcast.